Buenos días, mi nombre es Sonia Coronel Coronel. Yo les voy a explicar en esta ocasión los resultados del diagnóstico de salud nutricional para el reporte 2 del estadía 2 de la carrera en licenciatura de nutrición aplicada. Este reporte va enfocado al ajuste nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica que cambian de diálisis peritoneal continua ambulatoria a diálisis peritoneal automatizada. Lo que quiere decir es que estos pacientes van a dejar de dializarse en su unidad, en su clínica, y van a comenzar a dializarse en su casa asistidos por un familiar. Antes que nada, vamos a compartir algunos datos del lugar en donde comenzamos nuestra estadía 2. Es una institución que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se encuentra ubicada en Jalostoc, que pertenece al municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Este hospital cuenta con 34 consultorios que dan consulta externa, 10 consultorios que ofrecen lo que es el servicio de medicina familiar. Tienen un equipo para estudios de laboratorio y tienen una torre de hospitalización donde dan servicio para pacientes que salen de cirugía, medicina interna, ginecología y pediatría. Todo este trabajo se basa en reglamentos y normas para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana, con la actualización de este documento en 2019. También todo el material compartido en esta presentación se está respaldando bajo la norma oficial 043 para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Para hacer nuestra muestra de diagnóstico nutricional, se tomaron en cuenta 20 pacientes con enfermedad renal crónica que están inscritos en el protocolo de tratamiento de la enfermedad renal crónica para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez tomada la muestra de los 20 pacientes, delimitamos que era un 70% hombres, que equivalía a 14 pacientes, y un 30% mujeres, que equivalían a 6 pacientes. De esos 20 pacientes evaluados, predominan los pacientes con edades entre los 61 y los 70 años, siendo de estos 11 pacientes los que cuentan con dichas edades. Por otro lado, se tienen 4 pacientes con edades entre los 26 y los 40 años y 5 pacientes con edades entre los 45 y 56 años. Otro dato es el diagnóstico de salud. En esta gráfica se muestra que el diagnóstico de salud en los pacientes evaluados, todos cuentan con diabetes mellitus de diferentes tipos, tipo 1, tipo 2 y también hipertensión arterial, de la cual 16 de los 20 pacientes cuentan con hipertensión arterial sistémica. Otro dato a destacar es que 5 de los 20 pacientes presentaban algún tipo de daño hepático, por lo que, como podemos ver, gran parte de lo que conlleva una enfermedad renal crónica implica la aparición de otras enfermedades. En esta gráfica se muestra que 14 pacientes se encuentran en un normopeso con base al índice de masa corporal, que se puede calcular mediante el resultante de la división del peso corporal en kilogramos y la talla al cuadrado en metros mediante un cálculo matemático.
En dependencia de su valor, se podrá definir al paciente en bajo peso o desnutrido, en normopeso o en sobrepeso u algún grado de obesidad. También podemos ver que dos de los pacientes presentan un bajo peso según el índice de masa corporal, tres pacientes presentan un sobrepeso y un paciente presenta obesidad de grado 1. Es importante destacar que aunque el índice de masa corporal evalúa masa corporal, no determina la masa muscular, el contenido graso u otra variable específica, únicamente se enfoca en la masa corporal, por lo tanto no podría considerarse una medida certera para el diagnóstico nutricional en pacientes renales o en alguna paciente que presente alguna enfermedad que se encuentre catalogado como paciente crítico. Más sin en cambio, sí quería destacar que sí se les había hecho el cálculo de índice de masa corporal. Ahora, hay otro cálculo que se puede, para poder calcular una desnutrición calórica, que se asocia con una disminución de la inmunidad celular y hormonal, con una variable inmunológica que relaciona el estado nutricional deficiente y su influencia con la morbilidad del paciente crítico. Esta se llama recuento total de linfocitos y se calcula también con una fórmula matemática que es el porcentaje de linfocitos por el total de leucocitos sobre 100. Haciendo el cálculo en los 20 pacientes, se puede apreciar que todos los pacientes se encuentran entre un déficit inmunológico leve y un déficit inmunológico grave. Esto indica un sistema inmunitario comprometido en el paciente y se asocia con una disminución de la inmunidad celular y humoral debido a una desnutrición proteico-calórica. Es muy importante este cálculo porque todos los pacientes renales ya presentan una desnutrición proteico-calórica, ya que al momento de realizarles la diálisis, no solamente pierden toxinas, no solamente se eliminan toxinas, sino también se eliminan proteínas. De igual manera, se tomaron cálculos de índice cintura-cadera. No fue tan viable este cálculo porque todos los pacientes se captaron en hospitalización por lo que estaban recostados y fue un poquito complicado el cálculo del índice de cintura-cadera. Más bien, en cambio, en una medición rápida se pudieron sacar los resultados que variaban según el género y representaban un riesgo de que la persona desarrollara un problema de salud. Se presenta este cálculo como un elemento más de la valoración clínica de la obesidad en la predicción del riesgo cardiometabólico y sus consecuencias. Para este cálculo se toman parámetros donde en la mujer un rango inferior al 0,85 o un rango superior al 0,85 representa un riesgo para la salud. Para el hombre se toman parámetros del 0,90 inferior o un superior de 0,90 y el cálculo es perímetro de cintura sobre perímetro de cadera. Para los resultados se tomó en cuenta que un paciente femenino presentaba un índice cintura-cadera superior a 0,85. Cinco pacientes femeninas presentaban un índice de cintura-cadera inferior al 0,80. Tres pacientes masculinos presentaban un índice de masa de cintura-cadera superior al 0,90, lo que podría indicar un grado de riesgo
por sobrepeso u obesidad y 11 pacientes masculinos presentaban un índice de cintura-cadera inferior al 0,90, lo que nos podría indicar un daño eh, considerable de desnutrición. ¿Ok? Cuando en la exploración física el paciente con enfermedad, el momento de hacer el cálculo en el paciente renal, nos percatamos de una presencia de edema abdominal. Esto quiere decir que los pacientes pueden estar presentando de igual manera un daño hepático por una inflamación del abdomen o una retención de líquidos. Y por lo tanto, dedujimos o deduje que no se puede relacionar directamente con el estado de salud actual de los pacientes debido a justamente a la retención de líquidos. Sin embargo, este cálculo puede ser útil en la predicción del riesgo cardiometabólico e incluso de la movilidad y mortalidad en un sentido general. Ahora, vamos a describir la estrategia educativa. Lo que tomamos aquí fue una intervención, una implementación y seguimiento en nutrición poblacional en pacientes con enfermedad renal crónica, delimitando el tamaño de muestra, tomando a los pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentren inscritos en el protocolo de tratamiento para enfermedad renal por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué conlleva esto? La nutrióloga va a llevar a cabo un plan de alimentación para cambio de dieta con el control de los siguientes indicadores: el peso, el tamaño de raciones, los valores químicos de urea, creatinina, en algunos casos de la albúmina, fósforo, potasio, tomando en cuenta triglicéridos y colesterol. Posterior a la primera consulta de valoración, se prosigue a una consulta de ajuste de dieta conforme a los resultados de los químicos o un cambio de dieta cuando ya el paciente reciba material para dializarse en su casa y ya sería de forma diaria la diálisis. Normalmente ocurre al mes de la primera consulta de valoración. Esta consulta se maneja con los mismos indicadores que se toman para la valoración, más un control de líquidos, justamente lo que les comentaba cuando el paciente se deja de dializar en la unidad, que vienen siendo 2 veces por semana, y ahora ya en casa se va a dializar diario, por lo que se debe de ajustar un incremento en el consumo de gramos de proteína, por lo que un paciente ya no va a consumir únicamente una ración recomendada aproximada de 60 gramos de carne, sino que ya va a poder consumir 90, 120 o hasta 150 gramos de carne en la comida, en el desayuno, en la cena, debido a que la diálisis ya va a ser diaria y va a haber un desgaste proteico. De igual manera, se va a poder valorar si sea candidato a alguna suplementación y hay que estar valorando el estadio en enfermedad renal crónica para el control glucémico, un peso y una energía y el consumo de hidratos de carbono, lípidos, proteína, fibra en caso de que el paciente presente estreñimiento, el sodio, el potasio y el fósforo. ¿A qué nos referimos con estos indicadores? Bueno, como sabemos, el potasio se toma de las frutas y verduras. Un indicador en potasio alto nos puede ocasionar un daño en el corazón y un daño en los huesos, un exceso de fósforo en el paciente renal. Ahora, cada mes aproximadamente el paciente renal va a llevar un seguimiento a la dieta que se agenda después de la revisión del médico y conforme a los estudios realizados.
En esta se consideran los siguientes puntos. Se va a valorar el estado físico, se va a valorar una suplementación, se va a valorar una ausencia de orina, eh, y se va a dar apertura al consumo de algún alimento por antojo siempre y cuando los niveles químicos en sangre se encuentren estables. Para todo esto es un conjunto de métodos y técnicas que pueden implementarse con el fin de alcanzar un objetivo o propósito y llevar a cabo una intervención y un seguimiento en la nutrición de pacientes con enfermedad renal crónica. Es importante considerar que esto va a llevarse de la mano tanto con el paciente renal como con el familiar responsable, ya que muchas veces los pacientes no se encuentran en condiciones de llevar a cabo la preparación de sus alimentos. Ahora, para esto llevamos a cabo pláticas donde tanto a pacientes como a familiares se les explica en qué consisten las raciones de carne, en qué consiste un control de minerales como el fósforo, el potasio. También explicamos que las grasas no están restringidas para los pacientes renales. Sin embargo, explicamos qué tipo de grasas son las que se pueden eh, utilizar. Se ocupan conceptos básicos adecuados a mantener un estado nutricional. Para esto tratamos de utilizar un lenguaje simple para que los familiares y los pacientes minimicen la aparición de complicaciones relacionadas con la diálisis, como un consumo excesivo de fósforo, potasio, grasas saturadas, y cada plática se refuerzan esos temas. No hay estudios donde se puede evaluar qué tan frecuente y cuántas pláticas se tengan que tomar para que les queden claros los conceptos, para concientizar a familiares y pacientes. Estas se pueden estar realizando de manera regular para que ellos lleven a cabo la dieta desde su domicilio y adquieran conocimientos básicos durante el proceso de diálisis. Ahora, previo a las pláticas se evalúa el conocimiento básico con un cuestionario de opción múltiple que se utiliza al inicio de la plática para verificar si los pacientes y bueno, en realidad los participantes entendieron la información proporcionada. Este cuestionario tiene preguntas sencillas sobre lo que implica la enfermedad renal, sobre qué alimentos pueden provocar un consumo alto en potasio, un consumo alto en fósforo, qué tipo de alimentos se deben de evitar para afectar al paciente renal. Son en total 10 preguntas. Aquí les muestra un cuestionario contestado. Lo que podemos observar es que los pacientes y los familiares prefieren no anotar el nombre, les da un poco de vergüenza, podría llamársele así, contestar el cuestionario porque sienten inseguridad, desconfianza, no se crea aún un vínculo entre el expositor y el paciente o el familiar, por lo que tratamos de hacer un poco más amenas las pláticas donde ellos puedan exponer dudas libremente sin esa sensación de sentirse juzgados. De igual manera, se les proporciona un tríptico que se asemeja al que se utiliza para indicar la dieta, pero este sí lo pueden manipular, lo pueden llevar a hacer sus compras para que puedan darse una idea de qué alimentos pueden comprar con mayor frecuencia, cuáles son altos en potasio, cuáles son con un contenido moderado en potasio y cuáles son con un contenido bajo en potasio, así como el fósforo, los cereales, las verduras, las frutas y qué tipo de aceites pueden utilizar para preparar sus alimentos.
Igual manera, en las pláticas se pegan en la pared infografías donde ellos puedan ver gráficamente las verduras, las frutas y con alto contenido en potasio, con moderado y con bajo contenido en potasio, así como de fósforo. ¿Qué alimentos se deben de evitar? Y las carnes. A ellos se les maneja el término de proteína de alta calidad para referirnos a una proteína de alto valor biológico que les aporte más nutrientes y menos grasas saturadas y que tomen en cuenta que aunque la leche y sus derivados son una fuente importante de proteína, también son altos en fósforo, por el cual se deben de consumir en mayor frecuencia, así como la proteína de la carne de res y del huevo entero, que aunque son proteínas, también son altos en colesterol, triglicéridos y la carne de res en específico puede elevar el ácido úrico y la urea en el paciente renal, por lo cual tratamos de indicarlo una vez controlados sus estudios químicos, que la consuman una vez a la quincena aproximadamente, dependiendo del peso, la talla y el estado actual nutricional del paciente, por antojo también. Y aquí también les pegamos una infografía sobre las grasas y aceites, donde les explicamos que para la preparación de los alimentos pueden utilizar aceites vegetales e incluso el aceite de oliva extra virgen como aderezo crudo sobre verduras, ensaladas, o también lo pueden consumir así solito en las mañanas. Aquí como ya demostración, tenemos dos estudios bioquímicos donde se tomó en cuenta valores como la creatinina, el ácido úrico, el potasio, el fósforo y la urea para tomar 10 pacientes únicamente. La creatinina, es importante señalar que en el paciente renal ya no va a tomar valores normales que son por debajo del 0,65. Ya con un daño renal baja, pero no a nivel normal. Sí baja con la dieta, más sin en cambio depende más de la diálisis. El ácido úrico también va a bajar a niveles no normales, pero considerables para mantener al paciente estable. Como podemos ver, aquí en el fósforo y el potasio sí tenemos respecto al bioquímico 1 con respecto al bioquímico 2 bajas considerables. La urea, por lo consiguiente, se va a mantener alta en un paciente renal, pero con la dieta sí se puede observar una disminución de respecto al bioquímico 1 con respecto al bioquímico 2. Esto quiere decir que la dieta influye positivamente en un paciente renal para evitar daño al corazón con respecto al consumo alto de potasio y en los huesos y en la piel conforme al consumo alto de fósforo. Recordemos que el fósforo no se elimina con la diálisis, por lo que es importantísimo que lleven un control de la dieta en consumo de fósforo para evitar daño en los huesos, como una malformación, así como daño en la piel, porque se manifiesta un consumo alto en fósforo en la piel reseca, en una comezón generalizada. Aquí podemos ver cuáles son los parámetros que se han manejado en lo que representa la creatinina. Una vez dializado el paciente con una dieta controlada, podemos ver respecto del bioquímico 1 con el 2 que sí hay en todos los casos, en la mayoría de los casos, una disminución importante de la creatinina. Ok, en cuanto al ácido úrico, de igual manera podemos ver que el paciente presenta una disminución del ácido úrico con respecto del primer bioquímico
que sería la consulta inicial con el bioquímico 2, que es la toma de muestra ya después de que comenzó la dieta. Respecto al potasio, también podemos ver que se presenta una disminución en el consumo del potasio y una disminución en los niveles en el paciente de este mineral. Respecto al fósforo, de igual forma, podemos ver que en el bioquímico 2 ya se presenta una disminución de los niveles de fósforo en la sangre. Aquí tomamos en cuenta tanto pacientes varones como mujeres para darnos una idea de cómo se manifiesta una dieta correcta en el consumo de fósforo. También de la urea podemos ver que en la mayoría de los casos sí disminuye el parámetro respecto al primer bioquímico con respecto al bioquímico 2, con un mes de diferencia en la toma de la muestra. Como conclusión tenemos que una nutrición con un correcto seguimiento puede especializarse de tal manera que se puedan cumplir con las necesidades específicas de un paciente e incluso un paciente con una enfermedad crónica, como por ejemplo la enfermedad renal o una diabetes mellitus. Este tipo de pacientes requieren una atención individualizada que en conjunto con un tratamiento médico y su red de apoyo, como son los familiares, lo cual presentan una base importantísima, se puede lograr un mantenimiento en su salud y llegar a mejorar su calidad de vida. Les presento de igual forma las referencias consultadas para la elaboración de este documento. Les agradezco.